Hola, hoy comentaremos la gesta heroica de los Hashmonaim desde una perspectiva histórica. ¿Pero quiénes fueron los Hashmonaim? Se trata de una de las dinastías que marcaron varias páginas en la historia de Israel. La base y fuente de esta valiente familia fue Matitiau, quien era el Cohen Agadol de la época y era el padre de 5 hijos varones, destacados todos por su valentía y disposición en favor de las mejores causas del pueblo de Israel. Su presencia en la cronología de la historia data de los años 143 hasta el año 63, antes de la era común. Los Hashmonaim forjaron un estado de una provincia siria insignificante. Plasmaron la conciencia nacional del pueblo judío y le imprimieron un sello indeleble. La historia del pueblo judío durante los últimos 2000 años no podría comprenderse sin tener en cuenta el significado del periodo histórico iniciado por este valiente grupo de personas conocidos como los Hashmonaim, tanto en sus aspectos positivos y, por supuesto, en los negativos. Apenas existen unas referencias talmúdicas de ellos, así como en la literatura rabínica. Y si dependiésemos únicamente de esas fuentes, ni siquiera conoceríamos el nombre de Yehudá Macabí, o ignoraríamos uno de los periodos más gloriosos de la historia nacional judía. Pues bien, la decadencia de la dinastía Hashmonaí y el antagonismo del partido de los fariseos ejercieron influencia no menos duradera que las brillantes conquistas de sus exponentes más notables. Bueno, pues, ¿de dónde proviene ese nombre de guerra que se tornó en un nombre familiar? El abuelo de Matitiau se hacía llamar Shimon Hashmonaí y se dice que este apellido quedó formalmente asignado a sus descendientes en el año 141, claro, antes de la era común. Entremos de lleno entonces a la historia de Hanukkah, que está íntimamente ligada a la revolución de los Hashmonaim. La restauración del reino de Yehudá, que siguió al exilio babilónico, se había operado en escala pequeña y el estado vasallo nunca llegó a aproximarse a la importancia que había tenido durante la primera época de su independencia. Los sátrapas eran gobernadores de una provincia de la antigua Persia y de manera sorprendente, Yehudá no alcanzaba a ser una satrapía, sino que formaba parte de la provincia de Transpotamia. Hoy la conocemos como Siria. El historiador griego Heródoto ni siquiera habla de Yehudá y solamente hace una referencia a los sirios de Palestina. Por lo tanto, durante 3 siglos, el país constituyó una provincia insignificante de Persia, reducida en su parte central, puesto que las ciudades de la costa estaban helenizadas o absortas por la cultura griega y tenían un régimen independiente. La Galilea estaba separada y tan poblada por extranjeros que llegó a llamarse Galilea de los Gentiles. Transjordania, hoy Jordania, y Samaria, lo que conocemos como Shomrón y erróneamente considerada Cisjordania, tampoco pertenecía a la provincia de Yehudá, de modo que el territorio nacional era bien reducido. A esas condiciones se sumaban las consecuencias del conflicto que se desarrollaba entre los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas sirios. Son estos últimos quienes lograron apoderarse finalmente de las ciudades de la costa del Mediterráneo, conocidas como Tiro, Aco, Gaza y otras más, desplazando a los judíos de todas partes. El idioma arameo, que había sido la lengua bajo la dominación persa, tuvo ahora que ceder para dar paso al griego, y en lugar de la administración tolerante de Sirio, Darío y otros soberanos persas, se abatió sobre la tierra de Israel la dura mano de los Seleucidas, quienes a sazón eran los herederos del imperio de Alejandro Magno. Los Seleucidas
introdujeron una política de helenización no solo en cuanto al idioma, sino también en materia religiosa y de costumbres, provocando un intenso resentimiento por parte del pueblo. Las clases superiores no se opusieron a la influencia helenista que introdujo los juegos, los ejercicios gimnásticos, el culto a la belleza y un espíritu despreocupado que contrastaba con el rigorismo moral de los judíos y su permanente inclinación por el estudio de la Torá. Se asimilaban con rapidez al adoptar nombres griegos y adicionalmente renunciaban fácilmente a sus características nacionales. La tierra de Israel se hallaba en el centro del comercio internacional y aunque el pueblo siguió siendo esencialmente agrícola, los judíos empezaron a formar parte en el enorme mercado formado por los grandes imperios vecinos. El antagonismo entre los colaboradores de los griegos y los conservadores nacionalistas se hizo más fuerte a medida que el yugo extranjero se hacía más insoportable. Antíoco Epífanes, que era el emperador de la zona entre los años 175 a 164 antes de la Era Común, quería emular a Roma y a Atenas, tanto por el lujo de los palacios y templos como por la gloria de sus ejércitos. Decidió entonces intervenir en Yehudá y apoyar a los helenistas judíos frente a sus contrincantes nacionalistas conocidos como los Hasidim. Fue el propio Yoshua quien adoptó el nombre griego de Jasón y que era hermano de Haniyah el tercero, el Cohen Agadol, quien se colocó al frente de los traidores y logró apoderarse del título de Cohen Agadol con la ayuda de Antíochus en el año 174 antes de la Era Común. Jasón construyó un gimnasio junto al Bet Mikdash y favoreció la helenización del pueblo. Sin embargo, no tardó en tener que ceder la dignidad de ser el más importante coanita y con ella la jefatura política a otro traidor, Menelaos, quien era favorecido a su vez por el rey seleucida Antíochus. Menelao sacó los tesoros del Beit HaMikdash para pagar los tributos que había ofrecido Antíochus y sus seguidores, y su actuación provocó las primeras rebeliones en Jerusalén, una de las cuales trajo como consecuencia la muerte de su hermano, Lisímaco. Al cundir la noticia de que Antíochus había muerto en una campaña, el pueblo se levantó y Menelao tuvo que refugiarse en la fortaleza. El rumor no era cierto y Antíochus entró a Jerusalén, saqueó el Beit HaMikdash, aniquiló a los rebeldes y dejó una fuerte guarnición de soldados en apoyo a Menelao. Estas medidas se debieron principalmente a que la población de Yehudá favorecía abiertamente a los Ptolomeos, que se habían mostrado más benignos para con los judíos que con los seleucidas. A las vejaciones y matanzas de la población se sumó entonces la prohibición de la religión judía y la abolición de la constitución del país basado en el único texto que debe de prevalecer en el pueblo de Israel, la Torá. Se introdujo la pena de muerte como castigo a quienes cuidaran Shabbat, Kashrut y por encima de todo el Brit Milá. Se erigieron templos paganos en Jerusalén y en varias provincias, y en el año 168 se profanó el Beit HaMikdash al instalar dentro de su espacio un altar a Zeus olímpico. Tales excesos enajenaron a los helenistas, mientras que los Hasidim prefieren el martirio y la muerte antes que cometer los 3 graves pecados religiosos: adoración a ídolos, derramamiento de sangre y relaciones sexuales impropias. La resistencia pasiva se extendió por el país. Los Hasidim se escondían en aldeas apartadas y en las cavernas de las montañas para no doblegarse ante los sirios. En el pequeño pueblo de Modi'in, situado en las montañas entre Jerusalén y Yafo, cundió la chispa de la revolución que habría de bañar en sangre al país y romper la dominación extranjera. Cuando llegaron a Modi'in, algunos oficiales del gobierno construyeron allí un altar, pagaron e intimidaron a la población para que hiciese sacrificios en él, a lo cual obtuvieron la respuesta contundente y negativa del Cohen Agadol del momento, Matitiao, quien rechazó la sola posibilidad de realizar tal transgresión. Sin embargo,
hubo una persona que siguió a los oficiales y al ser descubierto por Matitiao, fue muerto por él mismo. Sus hijos y varios de sus partidarios se abalanzaron sobre los soldados sirios y los mataron. Transcurría entonces el año 167 antes de la era común. Matitiao reunió a sus partidarios y huyó a las montañas, donde inició las guerrillas con ayuda de los patriotas que se le unían en un número cada vez mayor. Entró en los pueblos, derribó los altares paganos y exhortó al pueblo a la resistencia. Desafortunadamente no vio su tarea concluida, pues precisamente es en el año 166 cuando Matitiao falleció y fue enterrado en Modi'in. La jefatura del movimiento, por lo tanto, pasó a manos de su hijo, Yehudá Macabí, quien estaba dotado de gran fuerza física a la vez que poseía un genio militar singular. El nombre de guerra Macabí proviene del vocablo Makebá, martillo, un implemento que destruye con fortaleza al objeto que recibe el fuerte impacto de quien lo porta. Bajo este espíritu se acuñó este nombre que en la literatura rabínica se le reconoce como un acrónimo, pues está formulado con las letras iniciales de la imploración Mi Kamoja Ba'elim Hashem, que aparece citada en Shmot, Perek 15, Pasuk 11. Los constantes reveses de los destacamentos sirios aislados fueron el motivo por el cual el gobernador Apolonio saliera con todo su ejército al encuentro de Yehudá en la zona de Shomrón. Yehudá Macabí derrotó a Apolonio, que cayó en la batalla y posteriormente volvió a alcanzar otro triunfo en contra del general sirio Serón, quien había sido enviado con un segundo ejército pues para someter a los rebeldes. El propio Antíochus no pudo marchar sobre el territorio de Yehudá, pues estaba preparando una campaña militar. Por ello nombró a su pariente Lisías como regente del reino y le encargó la formación de un poderoso ejército para someter y aniquilar a los rebeldes. Encabezaron a este ejército los célebres generales Nicanor y Gorgias. Tan seguros estaban de su triunfo que gran número de mercaderes de esclavos los acompañaron, preparados para comprar a los prisioneros judíos de guerra. El pueblo estaba literalmente presa del terror. Yehudá Macabí reunió a sus huestes en Mitzpah, una localidad en el territorio de Benjamín que se había convertido en el centro del territorio rebelde. Gorgias intentó sorprender a los judíos y salió de noche con sus mejores tropas hacia Mitzpah. Yehudá se enteró de ese movimiento y, anticipándose, marchó contra el campamento sirio y lo atacó, logrando bajas importantes en el campo enemigo, así como un importante botín de guerra, que incluía el oro de los mercaderes de esclavos. Gorgias, derrotado y debilitado, regresó y vio a su campamento en plena destrucción. En lugar de dar batalla, se retiró a la costa. Era ya el principio del año 165. Al poco tiempo, los sirios iniciaron una nueva campaña, penetrando esta vez desde el sur. Yehudá Macabí derrotó precisamente en el sur de Jerusalén al ejército encabezado por el regente Lisías. A pesar de combatir con tropas inferiores en número y en armas, y a la vez obligó a que los sirios emprendieran retirada de nuevo. Yehudá Macabí aprovechó esta situación para asaltar Jerusalén, que era precisamente el cuartel general de los sirios. Logró apoderarse de casi toda la ciudad, excepto de la fortaleza de Acra, la cual sitió y que según varios autores se encuentra al sureste de la plataforma del Har Habayit, en la zona conocida como Shar Hashbot, una de las puertas de la ciudad antigua. Procedió inmediatamente a limpiar el Beit HaMikdash profanado por el culto idólatra y a restablecer las instituciones nacionales. La inauguración del servicio del Beit HaMikdash con la intervención de Kohanim, Leviim y el pueblo de Israel fue precisamente el 25 de Kislev del año 165, antes de la era común, o 3596 desde la creación según la cronología hebrea. Exactamente 3 años después de que se había introducido el culto pagano.
Este capítulo de nuestra historia fue y sigue siendo hasta nuestros días no una guerrilla ni un hecho aislado, sino el símbolo claro de la identidad de una nación que no se someterá jamás a la dominación del espíritu sobre la materia. Fiesta de luz, de alegría, de fortaleza, de independencia espiritual y de doradas y dulces levivot. Hag Hanukkah Sameach.